está. Ambos análisis en la descripción del comportamiento, ya no de una variable como veníamos trabajando, cuando dimos la unidad 1 y la unidad 2, sobre todo en la unidad 2, nos enfocamos al análisis y el comportamiento de una sola variable, que en términos generales lo denotamos como X. Lo analizamos en función a la organización y a partir de la organización hacíamos distintos cálculos de parámetros estadísticos que justamente nos permiten analizar esa variable en estudio. Bueno, acá si bien vamos a describir el comportamiento, pero simultáneo de dos variables. Ya no vamos a trabajar con una sola, sino que vamos a trabajar con dos variables. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces para tomar decisiones, que por ahí la estadística nos brinda y nos ayuda a fundamentar la toma de decisión, tenemos un problema, ¿sí?, determinado X, que nos lleva a tener que justamente ver o analizar el comportamiento de la relación existente entre dos o más variables. Yo después les voy a explicar nosotros el por qué nos vamos a enfocar solo a dos. Una situación posible pueda presentarse en que uno quiera estudiar qué relación hay entre lo que un gerente de una empresa X invierte en publicidad con el volumen de ventas, ¿sí? O sea, frente a ese análisis, si se concluye que hay una fuerte dependencia entre el volumen de venta con el gasto en publicidad, justamente lo que haría el gerente es describir esa relación, que en términos generales se realiza mediante un modelo matemático, con el objetivo de, por ejemplo, hacer predicciones. Decir, bueno, si yo dispongo de este volumen de dinero para invertir en la publicidad, ¿cuánto estimo que venderé para esa inversión que realicé? Y así, entre otras cosas. También uno podría decir, bueno, en una empresa de electricidad, querer estudiar la relación que existe entre la temperatura máxima diaria y lo que se demanda diariamente, justo con el objetivo de poder predecir cuál es el consumo de energía en base a las temperaturas máximas que son pronosticadas para días futuros o para meses futuros, ¿sí? Y también podemos, lo que es, por ejemplo, en la parte de sistema, querer saber cómo afecta el factor del servidor web al tiempo de respuesta de la red. Ahí tendríamos dos variables. Una variable es el factor del servidor y por otro lado la respuesta de la red. Bueno, ahí justamente tenemos que ver si esas dos variables presentan un tipo de relación, qué relación, y bueno, en caso de que exista, poder hacer predicciones de un valor de variable a partir de la otra. Y también tenemos otros ejemplos, como pueden ser en una inmobiliaria que quiera estimar el precio de una vivienda en función de la superficie. Estimar ustedes personalmente cuál es su calificación final en función a las horas que dedican a la materia, proveer el tiempo de computación de un programa en función a la velocidad del procesador. En la parte de laboratorio de civil utilizan mucho estimar el módulo de rotura a flexión en función de la densidad o del módulo de elasticidad. Bueno, y así podríamos enumerar variedades de situaciones que nos llevan a querer, en principio, estudiar la relación entre una y la otra, y en caso de que haya una relación estrecha, poder describir esa relación mediante un modelo matemático.
Por eso nosotros esta unidad la dividimos en dos grandes bloques. Por un lado, lo que vamos a hacer es regresión simple lineal, que también la palabra simple y lineal ya la vamos a fundamentar en breve, pero en ese análisis nos vamos a limitar a describir la posible relación entre las variables por medio de una expresión algebraica, ¿sí? Es decir, a través de una ecuación con el objetivo de poder usar esa función para predecir valores de una variable a partir de los valores de la otra variable, ¿sí? Al ser una función voy a tener una variable dependiente y una variable independiente. Bueno, voy a utilizar esa función y a partir de valores de la independiente estimamos valores de la dependiente. Por ejemplo, si yo digo, bueno, les hago, al finalizar el primer parcial, le pregunto a cada uno de ustedes, desde el día que empezamos la cursada hasta ese momento, cuántas horas destinaron a estudiar esta materia. Y después tengo como segunda grupo de datos su nota en el parcial. Y bueno, entonces ahí primero analizaré si la variable horas incidió en su nota del primer parcial. En caso que haya una incidencia importante, puedo describir la relación y eso me va a permitir de hacer estimaciones. Es decir, bueno, por ejemplo, si del conjunto de horas observadas ningún alumno estudió semanalmente 7 horas, bueno, digo, bueno, si hubiese estudiado 7 horas, ¿qué nota en el primer parcial se estima que haya sacado ese alumno? ¿Se entiende lo que voy diciendo? Chicos, sí, la idea, bueno. Y por otro lado, bien, por otro lado vamos a hacer correlación lineal. Que ahí lo que se pretende estudiar es la incidencia o el grado de asociación que tienen las variables en estudio. Ese grado de asociación me dirige a determinar si hay una dependencia lineal entre las variables en estudio. O sea, yo tengo, por ahí, como decía recién, el número de horas y la nota obtenida en el primer parcial. Bueno, primero tendría que medir si esas variables tienen relación alguna, si existe relación entre las mismas. Si existe relación, que obviamente tiene todo un estudio particular, estaría diciendo que X incide en gran medida sobre el comportamiento de la variable Y. Y esa incidencia o esa relación es de tipo lineal, o sea que el modelo que voy a asociar a esas dos variables va a ser una función lineal. Pero bueno, vamos a estudiarlo por separado. Hoy vamos a dedicar la clase para hacer regresión simple lineal y el jueves vamos a dejar la clase para hacer correlación lineal. Ahora cuando comience, en algunas filminas, van a ser situaciones que las voy a tener que contemplar en las dos, ¿sí? Porque de hecho, en algunas situaciones, dependiendo de cómo sean las variables, voy a tener que hacer los dos estudios. Y en algunas solo me puedo limitar a la regresión sin tener necesidad de hacer la correlación. Eso de saber en qué situación comienzo por la correlación, es decir, midiendo el grado de vinculación entre las variables y después ver si encuentro o no la función que describa esa relación, es decir, estar haciendo una regresión simple lineal, me lo determina qué tipo de variables estoy trabajando, que ya lo vamos a ver en breve. Pero para los dos análisis, ¿sí?,
tengan presente que nosotros vamos a tener datos apareados, es decir, una base de datos de los cuales a cada unidad experimental o a cada unidad estadística voy a obtener dos características diferentes, que son las que me interesa estudiar. Lo que recién decía era, por ejemplo, al alumno 1, yo le pregunto, ¿cuántas horas estudiaste? Que es X1. ¿Y qué nota se sacó en el parcial ese alumno 1, que viene a ser la I1? Al alumno 2 le hago dos preguntas. ¿Cuántas horas semanales te sentaste a estudiar para probabilidad? Y la siguiente pregunta, ¿qué notas te sacaste en el primer parcial? Y así sucesivamente. En la empresa, por ejemplo, si hago un análisis de pequeñas empresas, digo, bueno, empresa 1, ¿cuánto invertiste en publicidad? Un promedio anual, por ejemplo, el año pasado. ¿Cuál fue tu volumen de venta? A la empresa 2, bueno, ¿cuál fue la inversión en publicidad? ¿Cuál fue tu volumen de venta? Y así sucesivamente. Es decir, que voy a tener una base de datos que corresponde a todos los a la variable X y a la variable Y. ¿Qué sucede? Tanto para el análisis de regresión o de correlación, el primer paso, una vez que nosotros recogemos los datos, como todo estudio estadístico, o observamos los datos, lo que debemos hacer, observamos los datos, se obtienen por observación, mejor dicho, es representar gráficamente estos datos. Ustedes saben, hablando de matemática, que esto, el XY gráficamente, ¿qué es? Si lo escribo de esta manera. Un punto. Un punto. Exacto. Una coordenada. Un punto, exacto, son las coordenadas de un punto sobre el plano. Entonces, si voy a tener n puntos, cuando nosotros vamos a representar, aclarando que X, ustedes ya lo saben, es variable independiente. Acá estadísticamente hablando se la define como predictora o explicativa, es quien va a explicar el comportamiento de Y, y variable dependiente o de respuesta. Eso cuando representemos en el sistema de ejes cartesianos, esos puntos, esos pares ordenados mejor, que son puntos en el plano, ¿sí? Que estos justamente son los datos apareados que corresponden de las observaciones o las mediciones, dependiendo del problema, nos va a ayudar intuitivamente a ver si hay una relación entre ellos y qué tipo de relación hay. Este gráfico se llama gráfico de dispersión, que no es nada de otro mundo, sino que solamente es representar esos puntos que corresponden a esos datos que son apareados. Acá si observamos, podemos decir intuitivamente que la relación entre la variable predictora o explicativa con la variable respuesta es una relación del tipo creciente, porque vemos que a medida que X crece y también lo hace, puede ser el ejemplo de las horas de estudio. Se supone que a mayor hora de estudio, mayor es la nota obtenida. Y el modelo que podemos ajustar, bueno, mi pulso no es el mejor, a esa nube de puntos es una lineal. No siempre son lineales, ¿sí? Para eso, que también va a depender de cómo se posicionan esos puntos, es estudiar las variables que intervienen, que acá justamente nos van a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos por la correlación y luego seguimos la regresión? ¿O directamente podemos obviar la correlación y estudiar la regresión directamente? Bueno, uno de los casos que nosotros, y ya lo voy a decir el por qué,
se va a presentar es, que no lo vamos a estudiar acá en el módulo de probabilidad estadística, son cuando las dos son determinísticas. La razón básicamente es que cuando las dos variables son determinísticas, o una variable es determinística, son aquellas cuando no obedecen a leyes físicas y matemáticas. Es decir, a partir del valor de X uno podría determinar con exactitud cuál es el valor de Y. Piensen que si uno está en una constructora y tiene que estimar cuál es el costo de porcelanatos en una pieza X, bueno, ¿qué haría? Directamente tomaría las dimensiones de las piezas, calcularía cuál es la superficie, las medidas obviamente de cada porcelanato y sabría con exactitud cuántos porcelanatos necesitas para cubrir esa habitación. Y a partir de eso calcular el costo. ¿Sí? Se puede determinar con exactitud porque hay una fórmula que relaciona o que nos brinda directamente cuál es la superficie de la habitación. Obviamente que puede haber errores, pero son errores que se deben, errores humanos podríamos decir, de calcular mal o aplicar mal la fórmula. ¿Sí? Otro ejemplo muy conocido es el que ustedes dan en física, que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que relaciona la distancia y el tiempo de un automóvil que viaja a velocidad constante. Bueno, ahí también hay una fórmula que obedece obviamente a una ley física, entonces uno podría estimar el tiempo, si sabe que el automóvil va a viajar a 100 kilómetros por hora y a una distancia de 1500 horas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos problemas que son puramente matemáticos o físicos, nosotros no lo vamos a trabajar. Nosotros vamos a ver los problemas que al menos una de las variables es probabilística, como es este caso, cuando X es determinística e Y es probabilística. ¿Sí? Que sea probabilística, bueno, es caso contrario, que a partir de determinado valor de X Y no queda determinado con precisión, o no se puede determinar con precisión su valor, porque al ser probabilística hay agentes externos que inciden en el valor de esa variable y justamente hace que no se pueda calcular sin error alguno. El ejemplo que por ahí uno puede citar es decir, bueno, estoy trabajando en un laboratorio y ponemos a dilatar cierto material a distintas temperaturas. Piensen que cada 15 grados centígrados extraemos el material del horno y medimos cuál es su dilatación. Construimos una tabla. El X son las temperaturas. Yo como investigador determino cuáles son sus valores. Bueno, digo, lo voy a ensayar y voy a ir midiendo la dilatación cada 15 grados centígrados. Bien, y aquí anoto la dilatación del material. Piensen que si yo lo repito esta experiencia el día de mañana, en condiciones análogas, porque generalmente lo que se hace es tratar de hacer un experimento en condiciones análogas para ver si se manifiesta cierto patrón o si se cumple cierta regularidad. Y bueno, como soy yo quien investiga, las variables determinísticas son determinados por el investigador. Puedo determinar yo sus valores sin ningún problema. Bueno, yo digo que voy a hacer el experimento transcurrido cada 15 grados centígrados y voy a ir midiendo la dilatación del material. ¿Ustedes creen que estos valores de dilatación de material al segundo día o a la semana, lo que quieran, el tiempo que ustedes consideren necesario, son iguales? Si se trabajan en las mismas condiciones, sí. Bueno, ¿todos piensan lo mismo?
Profe, repetir la pregunta. Yo digo, en el día de hoy trabajo con un material y lo pongo a dilatar, mido su dilatación. Entonces, bueno, al inicio 0 grados, medimos la dilatación, cuánto se dilató el material. Vuelvo a colocar adentro del horno, espero que transcurran 15 grados centígrados, abrimos el horno, sacamos y medimos cuánto se dilató el material. Y anotamos. Vuelvo a colocar, bien. Y transcurridos los 15 grados centígrados, que sería estando a los 30 grados centígrados del horno, extraemos, medimos cuánto se dilató. Eso hoy. Piensen que yo lo hago mañana, repito la experiencia mañana. ¿Creen que los valores de la dilatación del material son los mismos? Y no, Seguramente no. porque No. puede haber diferentes factores. Exacto, ¿cómo qué? ¿Qué factor puede ser que incida? Un factor que es La notorio. temperatura Es- La ambiente. temperatura ambiental. Exacto. Por ejemplo, yo como Las investigador, impurezas del material. por ejemplo, yo quien hace la experiencia, no puedo controlar la temperatura. O sea, es imposible que yo introduzca mi mano y diga, no, pará, no influyas en la dilatación. Y no, son cosas, como decía recién, factores externos que, quieran o no, terminan incidiendo en esa variable que es probabilística y hace que esos valores varíen de una semana a otra o de un día a otro, por más que realice la experiencia en condiciones análogas, ¿sí? Y también coincido que por ahí, obviamente, quien toma las medidas puede que presenten algunos errores, ¿sí? Errores en la medición, y también eso hace que se diferencie un valor con otro. Bueno, en esos casos, cuando una variable es determinística, que los valores son determinados por el investigador, son quien, yo digo, bueno, yo determino que X varía entre tal valor, y la segunda variable es probabilística, ahí se puede evitar la correlación y directamente a trabajar con el análisis de regresión. Ahora, en el caso siguiente, porque yo dije que lo vamos a estudiar cuando al menos una variable probabilística, puede ser que intervenga una variable en el problema o que las dos sean probabilísticas. Cuando las dos son probabilísticas, ¿sí? Primero deberíamos comenzar a hacer el análisis de correlación, es decir, estudiar esa asociación entre las variables, y posteriormente hacer el estudio de la regresión en caso de que se justifique hacerlo. Bien, bueno, acá en las probabilísticas es el ejemplo si yo tomo un grupo de pequeñas empresas, un grupo, vamos a suponer al azar acá, de 20 de pymes, 20 pymes, y les pregunte a cada uno de ellos cuántos gastaron en publicidad en promedio el año pasado y cuál fue su volumen en ventas. Bueno, el X es probabilística porque yo no estoy determinando cuánto invirtió cada una de las pequeñas empresas en publicidad. Cada uno invirtió en función a su realidad. Y bueno, lógicamente el volumen de venta tampoco nosotros no somos quien determinamos con exactitud cuánto vendió cada una de las 20 empresas, es imposible, ¿sí? Eso está regido por otras cuestiones que puede ser, bueno, el tema de la pandemia seguramente incidió en algunos meses. Por ejemplo, imagino que para algunos les favoreció lo que es pandemia, para algunos mercados, y a otros los afectó. Entonces, bueno, si yo digo, tomo al azar otras 20 pequeñas empresas, otras 20, seguramente que los valores de X e Y no sean exactamente los mismos que las 20 primeras que seleccionamos al azar, porque al ser diferentes, obviamente cada uno tiene su realidad particular. Entonces, bueno, ahí están ligadas que las dos son probabilísticas. Bien, bueno, esto es lo que les fui comentando. Cuando intervienen dos variables que son determinísticas,
conociendo un valor de X, el valor de Y queda perfectamente establecido, ¿sí? De hecho, para un mismo valor de X, el valor de Y es el mismo. Es el ejemplo que yo nombraba, si trabajo en la parte física, del movimiento rectilíneo uniforme. Si yo digo, bueno, quiero estimar cuánto me lleva recorrer una distancia de 1200 kilómetros a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Vaya al norte, a dirección hacia el norte, a recorrer dicha distancia, o hacia el sur, el tiempo va a ser el mismo, ¿sí? Entonces eso me lleva a que para un mismo valor de X, el valor de Y es el mismo. Bueno, también está el ejemplo de la temperatura grados centígrados. Bien. Y después tenemos las dos probabilísticas, que recién es lo que les decía. Otro ejemplo puede pensarse el volumen de producción de un grupo de empresas con el costo total de producción de ese grupo de empresas. Ahí tengan presente que para un mismo valor de X no siempre se produce un mismo valor de Y. Es decir, puede ser que dos empresas tengan el mismo volumen de producción, pero eso no implica que el costo sea el mismo. Eso se da en las probabilísticas. Y hago una aclaración frente a eso: cuando tengo dos valores de X y diferente valor de Y, tengo que trabajar con esos dos valores de X. No se promedia los valores de Y para un mismo de X. Vamos a pensar en esto como para entender un poquito mejor la idea. Si yo tengo acá que dos empresas vamos a pensar, producen, no sé, por decir, 15.000 toneladas. 15.000 toneladas, la segunda empresa. 17.000. Y el costo de producción es 1.000.000, por decir no sé. Y acá es 1.200.000. Bueno, porque como recién mencionaba, porque dos empresas produzcan lo mismo, no significa que el costo sea el mismo. Entonces acá tienen que trabajar con dos puntos diferenciados. No podría optar de decir, bueno, estos dos los reduzco a uno, pongo un solo 1.500 y promedio estos dos. Eso estaría mal. Eso de si para dos valores de X, para dos valores iguales de X, se promedian los Y, se hace en el caso cuando X es determinística e Y es probabilística. En el caso de las temperaturas, si yo tuviera, ese es el ejemplo de las temperaturas, si yo, por ejemplo, replico la experiencia todos los días de la semana y tendría una base de datos de los 5 días a la semana y trabajé con temperaturas iguales en algún día particular, ahí se trabaja, se pone un solo valor de temperatura y se promedia la dilatación de los materiales. Pero eso se acepta de promediar cuando dos X son iguales y se reduce a un solo punto de X y como imagen el promedio de las Y, cuando X es determinística e Y es probabilística. Si las dos son probabilísticas, se deja tal cual está. Es decir, si tengo 20 datos apareados, voy a trabajar con 20 datos apareados en el caso que X e Y sean probabilísticas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Una vez que definimos los tipos de variables que pueden intervenir en estos problemas de regresión y correlación, y también presentamos cuál es el gráfico que vamos a trabajar en este tipo de estudio,
tenemos que ver cuáles son las posibles relaciones que se pueden presentar. Si bien mencioné que cuando X e Y son determinísticas, no lo vamos a trabajar, sí es importante tener presente que gráficamente son todos puntos alineados y que determinan rectas perfectas, relaciones perfectas. Rectas no, si trazaríamos una recta, la recta pasaría por todos sus puntos. ¿Sí? Esas en estadística se llaman relaciones perfectas. Nosotros vamos a trabajar con los casos contrarios, con las relaciones que son imperfectas, que los puntos no están alineados. Pero cuanto más tiendan a alinearse, vamos a decir que son rectas casi perfectas, ¿sí? Y de hecho por ahí nos interesa que estén de tal manera porque nos asegura que un modelo, por ejemplo, lineal es más apropiado para las curvas. Entonces, vamos a trabajar en este seminario con las relaciones imperfectas, sabiendo que en las imperfectas puede darse que las dos sean probabilísticas o que uno sea determinística y la otra es probabilística. Dentro de las imperfectas podemos trabajar con relaciones que son positivas o directas, es decir, un crecimiento de X genera un crecimiento en Y. Se supone, en el ejemplo recién, a mayor producción de la empresa, que el costo sea mayor. Más se produce, más costo voy a tener. Ese es un ejemplo de relación positiva o directa. Y si no, caso contrario, relaciones negativas o inversas. Ahí hablamos de un crecimiento en X genera un decrecimiento en Y. Puede ser el tema de relacionar el precio de un artículo y su demanda. A mayor precio, si es X, la cantidad demandada tiende a disminuir. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de inversa. Y puede ser que los puntos estén de tal manera, ¿sí? Como se puede apreciar en la gráfica, en donde no tienda a ningún modelo funcional y por tal cosa decimos que no existe relación entre X e Y. Una barbaridad podría pensar en que yo les diga, bueno chicos, ¿cuántos días a la semana hacen actividad física y querramos relacionarlo con la nota del parcial? Seguramente lo que ustedes, la cantidad de veces que hagan actividad física no incida sobre la nota del parcial, ¿sí? Que por ahí no es que esté perfectamente como un círculo así lleno de puntos, pero en el caso de que recojamos esos datos y los volquemos a un diagrama de dispersión, no se puede apreciar ningún tipo de relación. Bien, esto a manera como, entre comillas, de introducción a todo lo que vamos a tener que tener presente al momento de hacer cualquiera de los dos tipos de análisis, o regresión lineal o correlación lineal. Lo que voy a hacer, porque tendría que empezar a